Gracias por tu tiempo. Me gustaría que primero nos comentaras un poco. He leído y he visto que has comentado acerca de que el problema del agua quizá no tenga tanto que ver con la escasez del vital líquido, sino con el manejo de la gestión que se tiene. Quisiera que pudieras empezar platicándonos acerca de eso. Bueno, muchas gracias por la pregunta que es muy oportuna. Sin duda, muchas personas tienen esta idea de que el agua va a acabar, vamos a tener un gran problema en el mundo. Lo que pasa es que el agua existe. Tienes que hacer su buena gestión. Y cuando decimos buena gestión, tenemos que tener en cuenta dos aspectos: la infraestructura y la gobernanza. ¿Por qué? Porque en muchos países del mundo, por ejemplo en África, que hay agua. La lluvia viene en los meses de lluvia y bueno, y ahí tienes sequías que muchas veces se extienden por más de 1, 2, 3 años. Entonces, es muy importante que tengas la infraestructura, los reservorios, las presas, para que pueda almacenar el agua, para que en situaciones de escasez puedas usarla. Y ahí es que viene la gobernanza. La gobernanza significando legislación adecuada, instituciones adecuadas, la involucración de los usuarios del agua en el proceso de toma de decisiones y la movilización del público para el uso eficiente y racional del agua. Entonces, cuando tienes estas dos componentes, la infraestructura adecuada y la gobernanza adecuada, las chances que tenga problemas con el agua son mínimas. Claro. E incluso he visto que hay un concepto todavía más global que has manejado y pones de ejemplo lo que sucede en países de Oriente Medio, donde se cultiva el arroz, un cultivo que requiere mucha agua y justamente no lo hay en esas cantidades, ¿no? Platícanos cómo es este sistema que visualizas de cómo funcionaría. Esta es una cuestión muy complicada porque no puede ser vista solamente desde el punto de vista del agua, porque comida es seguridad nacional. Claro. Entonces, todo ejército, todo general de un ejército, la primera cosa que hace contra el enemigo, corta la comida, ¿no? Bueno, es por eso que en muchos hogares en el Oriente Medio tienes el cultivo de trigo, de arroz, para que haga un mínimo de seguridad alimentaria, que significa también seguridad nacional. Entonces, para que el concepto de agua virtual que tenemos, en que los países que tienen mucha agua pueden producir alimentos y el agua es exportada en la forma de los alimentos para aquellos países que no tienen el agua. Y ahí, la única manera que este concepto muy bonito pueda se tornar práctico es que la World Trade Organization se involucre en este tema, porque ahí vamos a tener reglas de mercado, de transferencias, y ahí esto podrá dar a los países que tienen escasez hídrica más seguridad de que no van a estar sin alimentación para su país, y ahí usar el agua para fines más, no voy a decir más nobles, pero para consumo humano. Doctor, cuando hablamos de la región de América Latina y quizá también de México en específico, ¿cuáles son los mayores problemas o retos que tenemos en el tema del agua? Yo diría que en este continente hoy es el problema del saneamiento y del tratamiento de los efluentes de las municipalidades. Porque en términos de suplimiento de agua potable, estamos caminando de una manera razonable. Y esto no es algo
a criticar los países de Latinoamérica, porque esto fue también los países de Europa, los países desarrollados de Asia, también hicieron el mismo proceso. Primero el agua, después el saneamiento, la colecta, el lanzamiento y después el tratamiento del efluente para que los ríos y los lagos no se tornaron poluidos. ¿Okay? La palabra está correcta. Contaminados. Contaminados, Sí. no queden contaminados. Entonces ahí en Latinoamérica estamos en el mismo camino, ¿no? Y ahí hay necesidad de que los tomadores de decisiones estén claro para ellos que el saneamiento no es solamente el saneamiento para que no tenga las aguas negras enfrente de la casa, pero es salud, porque muchas de las doenças intestinales vienen de problemas de contaminación de las personas por aguas servidas. También la mortalidad infantil tiene una correlación muy grande con la falta de saneamiento. Y ahí uno de los trabajos que el Consejo Mundial del Agua ha hecho es la movilización de los actores políticos para el tema del saneamiento. Y Latinoamérica se involucra en este. Uno de los grandes retos de Latinoamérica es el saneamiento y el tratamiento de los efluentes líquidos. Y cuando hablamos de la inversión que tienen que hacer los gobiernos para justamente atacar este tipo de problemas, ¿cuál es el punto importante a ver? No sé si es cómo se dirigen, si son los montos en sí que puedan ser muy grandes, o cuál pueda ser el reto que tengamos en cuanto a la inversión que se debe realizar para afrontar el problema. Los montos no son pequeños, sin duda, son montos importantes. Por eso es que la movilización política es muy importante, porque tienes que hacer decisiones de cuánto va a alocar en el presupuesto para educación, para salud, saneamiento y así energía, etc. Entonces, por ejemplo, en el caso de São Paulo, que es donde yo estoy ahora como secretario de Recursos Hídricos, los desafíos, los retos son muy significativos en términos económicos. Hablamos de inversiones hasta 2020 de orden de 35 mil millones de reales, que bueno, el real no está muy bueno frente al dólar hoy, 1:4, ya fue 1:1. Pero es un monte, es una inversión muy grande. Pero el gobierno de São Paulo está muy claro que esto vamos a investir en este tema para que no tengamos problemas con salud y con problemas con más hospitales y más despesas con el tema de salud. Y a inicios del año en México hubo un debate muy fuerte sobre una iniciativa legislativa para dar una mayor participación a la iniciativa privada justamente en la infraestructura hidráulica del país. Fue un tema muy criticado, es esta idea de la privatización del agua, que en sí se ve mal, ¿no? Cuando lo planteas al público en general. ¿Cómo ves que debe ser ese acercamiento? Si realmente, seguramente la iniciativa privada puede apoyar con capital, pero ¿hasta qué punto es sano o no hacerlo? Bueno, yo pienso que en un sistema capitalista de producción tienes que tener la iniciativa privada para hacer cosas que el gobierno no hace. Y en el tema del agua, lo que tiene que estar muy claro es que el agua es un bien público. Entonces, lo que se habla
en muchas legislaciones y también en la legislación de México, no es la privatización del agua, es la oportunidad al sector privado de participar de la concesión de los servicios del agua y saneamiento. El alcalde es responsable por servir agua segura a su población. Él o ella puede hacer de dos maneras: dando la concesión de los servicios a una institución pública o a una institución privada. Y el problema no es entre el público y el privado. El problema real está en cómo los más pobres van a tener acceso a agua segura y al saneamiento, porque no tienen la capacidad de pagar el valor correcto. Y ahí no nos interesa si es público o privado. Claro. La compañía pública tiene que trabajar bien, tiene que tener sus finanzas bien hechas, y la privada también. Y ahí, por lo tanto, yo pienso que no es un problema real, es un problema ideológico, que algunos de visión de que la sociedad tiene que ser socialista o capitalista, y bueno, esto no es un problema del agua, es un problema de ideología. Yo sé que esta iniciativa empezó con el doctor Korenfeld, que era director de la Comisión Nacional del Agua, y ha hecho un trabajo muy bueno, y no imagino que él iba a hacer una cosa que iba a ser mala para el sector del agua. Al contrario, haría de una forma bien hecha. Claro, porque las finanzas justamente de la agencia en México que ve el agua están muy mal. Obviamente hay muchas pérdidas, justamente por otro tema importante, y este un poco que viene de más tiempo atrás, que es el tema de los subsidios al agua, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno subsidiar el agua, como se hace en México, que es a quien la pida, a quien lo tenga, y no reenfocarlo hacia subsidios focalizados? Suena fácil, suena lógico, pero ¿por qué no se puede hacer? Bueno, porque agua es un tema eminentemente político, y los políticos tienen mucha preocupación con los municipios, lo que piensan y cómo toman las decisiones que el poder político tiene. Ahí, entonces, yo pienso que es muy importante la figura del regulador. Tienes que tener un regulador que va a ojar qué es la tarifa correcta para ser empleada de tal manera que los usuarios sean bien servidos, que el gobierno no tenga problemas, y que el concesionario que está proviendo el servicio no tenga prejuicio. Claro. Ahí, entonces, yo pienso que el camino para resolver este problema complejo es tener un regulador que sea independiente, y ahí desde el punto de vista político, porque va a poder decir: no, tienes que subir la tarifa, tienes que aumentar la tarifa porque el servicio no está muy bueno, las personas no tienen buen servicio, y el concesionario no consigue hacer el servicio porque no tiene recursos para hacer el servicio. Entonces, y ahí, si tienes este concepto del regulador, puedes trabajar con público o privado sin ningún problema, porque lo que provee el servicio, el concesionario, puede ser público o privado, independiente. Tenemos ejemplos en el mundo en que el público presta buenos servicios y el privado también, pero también tenemos ejemplos del contrario, que no hacen bien el trabajo. Porque además los subsidios generalizados generan vicios, ¿no? Sí, sí. Tienes que tener el valor correcto
de la tarifa del agua. Y ahí, porque lo que queremos es tener uso eficiente, es tener la demanda del agua bien hecha, de manera que no vamos a stress Sí. el sistema hídrico. Sí. ¿Ah? Y bueno, y ahí si tienes una compañía de saneamiento que depende de los incomes Sí. para hacer el trabajo, él no va a querer que el usuario use poco, porque lo menos que use, menos income. Entonces tiene que tener una tarifa correcta para que pueda tener eficiencia en el uso y al mismo tiempo operación compatible y bien hecha. Esto es también un problema de naturaleza política muy serio. Cuando yo dirigía la Agencia Nacional del Agua en Brasil, 10 años detrás, empezamos el cobro por el uso del agua. Y el cobro en la cuenca hidrográfica por el agua en el río, no el cobro por la agua tratada, ¿no? Para que abstraiga el agua tiene que pagar. Claro. Y ahí los industriales iban a pagar X y los municipales X, cualquier cosa. Y ahí vienen los agricultores. Y tuvimos que hacer, para empezar el proceso, un valor que era 1/10 del valor normal, para que los de la agricultura pudieran aceptar la idea de pagar por el agua. Entonces, y ahí una cosa muy errada que hay es que complain. Los agricultores complain. Sí, se quejan, ¿no? Se quejan. Ajá. Se quejan de que el precio del alimento va a subir y la inflación va a venir. Esto es un gran problema. Pero cuando vas a hacer la cuenta, ¿cuánto cuesta cuál es la parcela del agua en el precio final? Es casi nada. Lo que realmente cuesta es la energía, claro, los fertilizantes, los insecticidas y así adelante, ¿no? De manera que tenemos que trabajar para que los de la agricultura paguen el precio justo por el agua, porque ahí vamos a tener una forma de uso más eficiente del recurso y todos en la cuenca se benefician. Una última pregunta. ¿Qué posición tienen desde tu perspectiva, obviamente, acerca del uso del agua para, para las excavaciones de fracking, ¿no? En México ya hubo una reforma energética justo para que empezara a venir capital privado y es probable que también nos empecemos a enfrentar hacia esos temas, que también el uso del agua y el fracking lo es, ¿no? A nivel mundial. Bueno, yo pienso que el fracking es un otro uso del agua en la cuenca. Entonces, desde un punto de vista del uso del agua, tiene que entrar en esta ecuación, que es agua para potable, para las personas, para los animales, el agua para la agricultura, para producción de energía hidroeléctrica, y fracking es energía. Es una otra manera de usar energía. Entonces, tienes que tener una ecuación en que todos los usos se contemplen en el plano de la cuenca, en el plan de recursos hídricos de la cuenca. Y ahí, bueno, hay cuestiones de naturaleza ambiental. Aquí el sector ambiental tiene que decir si es bueno o si no es. Pero en el sector del agua es esto de hacer el uso eficiente para diferentes usos, energía, alimentos y así adelante. De manera que no se trata de algo prohibido, no. Tienes que analizar desde un punto de vista más global en México.
¿no? ¿De dónde viene la energía que necesitas? ¿Ah? Porque muchas veces dicen, no, la hidroelectricidad trae, las presas traen problemas. Bueno, ¿qué es la opción? ¿Nuclear? Oh, no, ahí tiene problema con el residuo. Bueno, entonces, eólica. Oh, no, las palas pueden matar las aves. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Exactamente.